muy respetado, que hizo una película enorme que se llama Esto no es un golpe, la vi hace poco. Aquí Martín Rodríguez, que es uno de nuestros columnistas, ya decía, tienen que ver Esto no es un golpe. Nuestro amigo Pablo Raciopi también me insistió mucho, porque la película Esto no es un golpe, que es sobre los episodios de Cara Pintadas, se estrenó en el Bafisi este año. Así es, Silvia. Sí, pero sí. ahora se va a estrenar comercialmente, ¿cuándo? El 15 de noviembre, el jueves 15. Bueno, primero le pido por favor a Leites que nos pase ya algunas imágenes como para ir poniéndonos en el tono, en este tono, disfrutando esta película impresionante. Tenemos aquí algunas imágenes. Bueno, y vamos a contar, bueno, vamos a escuchar el tráiler, ¿te parece? Bueno, claro. Cada punto de tensión era las citaciones que hacía algún tribunal a algún oficial. Que los militares tenían poder para dirigir, digamos, de alguna manera, las decisiones de los gobiernos. Digamos, esa era la cultura. En la Escuela de Infantería cita en Campo de Mayo se produce la rebelión del teniente coronel Rico. Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada. ¿Qué pasa si esto es un golpe? ¿Qué pasa si esto es una guerra civil? ¿Qué pasa si esto qué es? Esto tenía todo el color y el aspecto y el olor a otro golpe de Estado. El oficial, a quien identificamos, está cargado con granadas, con un arma larga y lleva un chaleco antibalas. La cara. Aquí, lleva la cara pintada. Esto no es un golpe de Estado. Y yo le dije, entonces si no es un golpe de Estado es algo peor. Constituimos una especie de comité de crisis. Tenemos que avisarle a la sociedad. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. ¿Quién me iba a detener? Bueno, la verdad que esta es una película tremenda por las imágenes inéditas que tiene del episodio, por las imágenes documentales de este dramático episodio, después por las entrevistas que hizo Sergio con todo su equipo y además porque tiene otra genialidad, que estas imágenes que uno vio documentadas, después fuiste vos con tu equipo a filmar algunos de los personajes ahí en Campo de Mayo, ahí en Casa Rosada, recorriendo exactamente los mismos lugares, muchos casos con los protagonistas de esas mismas situaciones. La verdad que es una película tremenda que tiene el valor que permite la reflexión, ¿no es cierto? Porque hay muchos de esos protagonistas, aún los peores, como el caso de Aldo Rico, que tuvo mucho tiempo para explicar por qué había hecho todo lo que hizo. ¿Por qué, Sergio Wolf, quisiste adentrarte sobre este episodio que parecía que no tenía mucho más para contar y había todo para contar? Bueno, en realidad la idea de la película surge a partir de una pregunta, que es ¿qué pasó en la reunión que tiene Alfonsín con Aldo Rico el domingo final, digamos, el último día de la Semana Santa, el domingo de Pascua, y que el propio Alfonsín siempre minimizó mucho, incluso en su libro Memoria Política, estaba la versión de Rico y del grupo Cara Pintada, pero yo siempre me quedé con alguna pregunta, digo, más allá de
mi sensación personal yéndome de la plaza ese día, un poco perpleja por lo que dice Alfonsín en ese último discurso. Y esa pregunta se ve que en algún lugar quedó y en algún momento mis productores me dijeron, ¿por qué no escribís el proyecto? Hagamos la película. Pero arranca justamente con una pregunta. O sea, fue una incomodidad tuya, personal, que arrastraste desde que te fuiste de la plaza. Sí, creo que es una incomodidad del ciudadano, del hombre interesado, el joven interesado por la política de ese momento, que en un momento dado se cruzó con el cineasta que dice, acá hay una película posible. Pero ¿sabes qué, Silvia? Yo creo que parte del secreto, digamos, de la película o de la idea de la película tiene que ver con que yo tenía la sensación de que del episodio de Semana Santa conocimos el comienzo, cómo había estallado, el amotinamiento, el alzamiento de Rico. Después, en el medio, la televisión mostró la militancia, la plaza, el acto de los artistas en la Plaza de los Congresos y finalmente el desenlace. El medio de la historia, lo que había pasado en la mitad, no había sido contado. Y entonces la decisión que tomamos en la película fue que los personajes que aparecen en la película son solamente los que estaban en los lugares de decisión. Impresionante. Ningún opinador, ningún historiador, ningún politólogo, ningún periodista, con todo respeto por esas magnas profesiones, y en los lugares de los hechos. Es decir, que podamos viajar como espectadores junto con los personajes en ese viaje al pasado y poder sentir algo de la vibración de esos acontecimientos. Bueno, ¿no? porque efectivamente entrevistaste a Aldo Rico. Supongo que no debe haber sido sencillo. No, para es nada. un personaje complejo. Exacto. Se ve toda la complejidad del personaje, se ve claramente en la película. Sí. Hay momentos es una escena de mucha tensión, ¿no? Sí. Hay momentos en que uno se ríe y hay momentos en que quiere matarlo. O sea, te da bronca. Pero también hay como cierta honestidad de él cuando, por ejemplo, cuando reconoce la valentía de Raúl Alfonsín. Bueno, ahí yo creo que son los dos protagonistas de la historia, ¿no? Yo creo que en algún sentido Rico se busca poner como a la altura de Alfonsín. Claro. Incluso hay un momento donde cuenta a su modo el encuentro con Alfonsín en esa reunión en el despacho. En el despacho donde estaba Rico en Campo de Mayo. Exactamente. A donde va Raúl Alfonsín. Exactamente. O sea, había que ir, ¿eh? Casi solo, prácticamente solo, ¿no? Sí. Qué valiente. De todas maneras, vos sabés que con respecto a lo que vos me decías que te pasó emocionalmente en relación con la película, que tiene por supuesto una especie de estructura de thriller político, pero porque los hechos creo que conducen un poco a esa mecánica de género si uno los mira como con cierta intencionalidad. Yo digo siempre que no es que yo tuve que construir el suspenso en la última parte de la película, es Alfonsín el que construye el suspenso, porque el que dice, espérenme acá, y deja la plaza en suspenso durante varias horas, es Alfonsín. Yo lo único que tenía que tratar es de no arruinar ese momento dramáticamente increíble que produce el propio presidente, ¿no? Es impactante lo que decís, es verdad. Después hay otros personajes, el capitán o no sé qué Mercado. Sí, el que era capitán Mercado y el capitán Breido Veid, que eran del círculo íntimo del grupo central del alzamiento Cara Pintada. Primer alzamiento Cara Pintada. Digo esto porque es bueno aclarar. Ahí nace el movimiento Cara Pintada, el nombre, mejor dicho. Después está... bueno, hay imágenes impactantes como las de Casa Rosada. Sí. O sea, hasta se entienden un montón de movimientos, ¿no? Desde el cielo, digamos. Imágenes también similares en Campo de Mayo. Se entiende cómo es Campo de Mayo. Entonces, las imágenes documentales es como que, no sé, se contextualizan de otro modo con lo que es hoy, digamos, como que sirven para entender un montón de cosas. Ese juego entre presente y pasado, claro. ¿Cómo se construye? Porque en realidad la película tiene dos tiempos, ¿no? Es decir, es una película que está filmada ahora, pero es una película que todo el tiempo va y viene con ese pasado, en la evocación de los personajes, pero más que la evocación, la experiencia emocional de los personajes. Claro. Porque, ¿sabés qué pasaba, Silvia? Hay muchos cineastas que prefieren esconder y no contar nada de la película que están haciendo. Mi táctica siempre es diferente. Yo cuento mucho los proyectos y veo a ver qué me devuelven los otros. Y en el caso particular de la gente que tiene entre 30 largos y más,
el efecto de la memoria fotográfica, el efecto de imaginario que tuvo el episodio de Semana Santa. Te cuentan dónde estaban parados en la plaza, con qué ropa fueron, si fueron con los hijos, si habían comido, si fueron en subte, cómo se volvieron, qué sensación tuvieron. Yo creo que debe ser, por ahí estoy arriesgando, pero me parece que es el episodio del 83 para acá que dejó la marca de imaginario más fuerte de todas. De que podíamos perder la democracia. Yo te contaba fuera de aire, yo era periodista parlamentaria en Página 12 y soy muy amiga de Román Lechmann, éramos muy jovencitos ambos y bueno, el Congreso fue un epicentro interesante de negociación con la renovación peronista, que es, bueno, obviamente es digamos, es el partido de oposición que ahí aparece respaldando claramente la democracia, pero también había otros sectores que no respaldaban la democracia y había un personaje hermoso que era César Jaroslavsky, que estuvo días ahí encerrado en su despacho, el presidente del bloque del UCR, y no se movió y se la pasaba insultando a Víctor Martínez, que era decía que era prácticamente un cuasi golpista. Pero yo me acuerdo que en un momento, de ese momento más dramático del sábado, que el peronismo se reunía no sé dónde, un día bajábamos las escaleras con miedo, y Román y yo nos abrazamos y se termina la democracia y lloramos. Y yo me acordé de ese episodio que vivimos, o sea, el miedo que teníamos, realmente teníamos miedo de que la democracia finalmente dure solo esos años desde el 83 hasta el 87, o sea, yo creo que Alfonsín muestra la película, que Alfonsín y muchos tenían miedo también de que la democracia se termine en ese momento. Bueno, claro, sí, hay que pensar que eso que se ve en la película, que por primera vez se ve Campo de Mayo como aparece en la película, digo, es un espacio que fue usado, que a veces es usado creo que para publicidades o para películas de ficción, pero usado para contar ese episodio. De hecho, nos costó mucho conseguir esa locación para la película, que nos dejaran filmar una serie de negociaciones para conseguir. Uno dice, bueno, a 35 años, ¿qué más se puede esconder? Acá sucedió todo, pero mucha gracia no les hacía que filmáramos ahí. Tan luego ese episodio, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, el 15 de noviembre se estrena comercialmente Esto no es un golpe. En Buenos Aires, la semana siguiente en Córdoba, la semana siguiente en Rosario y la semana siguiente en Mendoza. Son 4 semanas seguidas donde se va estrenando en distintos lugares del interior. Bueno, realmente súper recomendada. También está el libro que se llama La escena documental de Sergio Wolf, donde explica todas las dificultades para hacer esta película que, bueno, definitivamente yo diría que es una de las... es una pieza imprescindible para entender nuestra democracia hoy, porque sirve para, además de que es una pieza de arte espectacular, sos un gran director, te felicito, somos tus fans, tenés mucha gente que te sigue, que te admira. Bueno, esta es una película que nos sirve para pensar incluso realmente cómo la democracia finalmente siempre está bastante atada con alambre. Una última reflexión muy cortita. ¿Te reconciliaste con Alfonsín después de hacer la película en relación al punto final, la obediencia de vida? Entendí mucho de esa decisión. Me parece que la película, si bien no es una película conclusiva porque es un episodio paradójico el de Semana Santa, digamos, se ganó, el gobierno se debilita después del resultado de ese episodio, hay una operación de inteligencia. ¿Qué pasa después con el gobierno de Alfonsín? Sí, también es cierto que la película arroja luz también respecto de una serie de decisiones